Hace unos meses el Papa Francisco dijo estas palabras: mis pecados son mis amigos, porque me permiten conocer la misericordia de Dios. Ya les he dicho estas palabras antes, pero yo quiero que ustedes recuerden qué bonitas son estas palabras. Mis pecados son mis amigos, porque me permiten conocer la misericordia de Dios. Bueno, pues una persona no tendría la capacidad de entender estas palabras del Papa Francisco si no entienden a la misma vez las palabras de nuestro Señor en el Evangelio. Cuando el Señor dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo quiero hablar con ustedes sobre esta frase del Señor, estas palabras de nuestro Señor hoy en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque con estas palabras nosotros podamos ser discípulos verdaderos. Primeramente, nosotros vemos que hay dos cosas que tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos y también creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué significa arrepentirnos de nuestros pecados? La Iglesia nos dice que para celebrar dignamente el sacramento de confesión, que hay 5 condiciones. Y nosotros podemos pensar que también estas mismas condiciones son necesarias para arrepentirnos auténticamente. Entonces, para confesarnos bien o tener una confesión bien, para arrepentirnos tenemos que hacer estas cosas. Primeramente, tenemos que examinar la conciencia. En la luz del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia, tenemos que hacer un examen de nuestras vidas. Es la primera cosa. Después, pues tenemos que tener tristeza por los pecados que hemos cometido. Después de la tristeza, tenemos que confesarnos en el confesionario o a Dios mismo nuestros pecados para pedir el perdón. Tenemos que tener, después de la confesión, la intención de no pecar otra vez. Tenemos que hacer un compromiso firme en que decimos: Señor, yo voy a tratar de no confesar, de no pecar otra vez. Aunque yo sé que soy débil, yo voy a tratar de luchar contra mis tentaciones. Y finalmente, pues, nosotros tenemos que hacer la penitencia que el sacerdote nos da. Entonces, para hacer el arrepentimiento bien en el sacramento de confesión, la Iglesia nos dice que tenemos estos 5 cosas que tenemos que hacer. Examinar la conciencia, tener tristeza, confesarnos nuestros pecados para pedir el perdón, tener la intención de no pecar más y finalmente hacer la penitencia. Este es el arrepentimiento que el Señor quiere de todos nosotros. Pero no es suficiente simplemente hacer el arrepentimiento. También tenemos que creer en el Evangelio. Y la razón es eso. Hay algunas personas, sin duda, entre nosotros, hay muchos cristianos que quieren concentrar tanto en el arrepentimiento que nunca llegan al momento en que creen realmente en el Evangelio. Hay personas que siempre están examinando la conciencia. Ustedes tal vez han conocido a personas así. Siempre están pensando de sus pecados del pasado. Siempre están confesando otra vez los mismos pecados. No solo porque cometen más los mismos pecados, sino que están recordando los pecados de la juventud y nunca creen que pueden recibir verdaderamente el perdón en este sacramento de misericordia. Hay muchas personas que recuerdan sus pecados,
otra vez. Y la razón es que quieren abusarse a sí mismo, ¿right? Hay personas que les gusta abusarse a sí mismo en su conciencia y nunca llegan a tener la libertad de los hijos de Dios. Hay personas que pongan tanta concentración en el arrepentimiento que no se mueven al momento en que creen en el Evangelio. Entonces, ¿qué significa creer en el Evangelio? Bueno, tenemos que recordar que el Evangelio significa la buena nueva, las noticias buenas. Entonces, ¿cuáles son las noticias buenas que hemos recibido? La noticia buena que nosotros tenemos como cristianos es, podemos decir en una palabra, la buena nueva es que nosotros somos salvados. Esta es la buena nueva. Somos salvados en el Señor Jesucristo. El Padre Dios nos ama tanto que mandó su Hijo al mundo. Él murió en la cruz para darnos la salvación y ahora nosotros somos en verdad sus propios hijos. Y tenemos en Él la promesa de la vida eterna, la salvación en Cristo. Esta es la buena nueva. Si tenemos un corazón arrepentido, es necesario también creer en la buena nueva. Tenemos que tener estas dos cosas para ser discípulos verdaderos. Porque si nosotros simplemente tenemos el arrepentimiento, nunca vamos a ver lo bueno que Dios puede hacer con nuestros pecados. Nuestro Dios nos enseña que Él quiere santificarnos usando todas las cosas, hasta también nuestros propios pecados. Nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, la buena nueva, vemos que sí, aunque somos pecadores, también somos hijos de Dios. Y vemos que Él nos santifica por la realidad de nuestros pecados pasados. Esta es la buena nueva. Nosotros no tenemos que como caminar nuestros días con tristeza, recordando siempre la realidad de nuestros pecados pasados. No tenemos que confesarnos siempre que somos personas terribles porque hemos pecado. Una persona que no cree en la buena nueva, sí, va a actuarse así. Pero nosotros, porque creemos en la buena nueva, sabemos que nuestros pecados son nuestros amigos, porque nos permiten conocer a la misericordia de Dios. Entonces, amigos, esta tarde yo quiero invitar a ustedes a dar gracias a Dios por todo, hasta por tus propios pecados. Yo quiero que nosotros digamos al Señor, gracias Señor por mis pecados, porque por la realidad de mis pecados, yo conozco a tu misericordia infinita. Por mis propios pecados, yo veo mejor que yo soy un hijo o una hija de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad de arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio para que tenga la vida y la promesa de una futura gloriosa en tu cielo. Amén.